Un cordial saludo. En este video voy a hablar sobre las vías de conducción nerviosa, este agrupamiento de núcleos, fibras y ganglios que van a permitir que los centros nerviosos se comuniquen con los órganos efectores y a la vez reciban los estímulos percibidos por los mismos. Dependiendo de la información que estén transportando, estas vías pueden ser de tipo motora, sensitiva o sensorial, ¿sí? Con lo que respecta a las vías motoras, estas a su vez comprenden tres tipos, ¿sí? La somática, la extrapiramidal y la vía visceral, ¿sí? Con lo que respecta a la somática corresponde dos fascículos, ¿sí? El córtico espinal, cuya primera neurona se ubica en los 2/3 superiores del giro presental de la corteza cerebral. Sus prolongaciones van a descender atravesando la porción anterior del brazo posterior de la cápsula interna, van a atravesar el mesencéfalo, el puente y al llegar al bulbo, el 90% de las fibras se va a cruzar, formando la decusación piramidal y pues van a terminar en las astas anteriores de la médula espinal, constituyendo el fascículo córtico-espinal cruzado. Sí, el 10% que no se cruza va a constituir el fascículo córtico-espinal directo. ¿Sí? Con lo que respecta al fascículo corticonuclear, su primera neurona se va a originar en el tercio inferior de lo que es la circunvalación precentral, ¿sí? Van a descender sus prolongaciones atravesando la rodilla de la cápsula interna y van a terminar en los núcleos motores del tronco encefálico, en todos a excepción del vestíbulo coclear octavo par craneal, ¿sí? Con lo que respecta a la vía extrapiramidal, va a corresponder a la vía del córtico estriado, el cual me constituye lo que es un circuito, ¿sí? El circuito córtico estriado globo tálamo vertical, ¿sí? Porque me inicia en la corteza cerebral, me establece comunicación con lo que es el neoestriado principalmente, ¿no? Potamen y núcleo caudado, el cual me envía eferencias a lo que es el globo pálido, con a su vez también se va a comunicar con el tálamo óptico y este me va a establecer comunicación con lo que es la corteza cerebral, constituyendo dicho circuito, ¿sí? También tenemos entre este tipo de vías al estriado tronco espinal, tronco encefálico espinal, ¿sí? Porque los núcleos basales de la corteza cerebral me envían eferencias hacia la médula espinal, distintos segmentos, ¿no? Mediante distintos fascículos. Los más importantes que podemos mencionar son, por ejemplo, el tegmental central, que se origina en el globo pálido, en el núcleo rojo y en la sustancia negra. Me desciende a través por la porción anterior y me va a terminar a nivel de la oliva pulvar, ¿no? En la médula oblongada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el fascículo rubroespinal que se origina, por ejemplo, en el núcleo rojo. Forman a nivel del mesencéfalo la decusación anterior y me descienden hacia niveles superiores de la médula espinal, ¿sí? Tenemos también el fascículo tectoespinal que se origina en los curículos superiores, ¿sí? A nivel del mesencéfalo también me forman lo que es la decusación posterior y me descienden a niveles cervicales de la médula espinal, ¿sí? También tenemos el fascículo retículo espinal, ¿sí? El cual se origina pues en los núcleos reticulares, tanto del puente como de la médula oblongada. Del puente me van a ser fibras directas, de la médula oblongada me van a ser tanto directas como cruzadas, ¿sí? Y me van a descender hacia niveles cervicales de la médula espinal, ¿sí? También tenemos al fascículo vestíbulo espinal, que se origina en los núcleos vestibulares del puente. Tienen la característica de ser directos y pues extenderse hacia todos los segmentos de la médula espinal, ¿sí? Y por último también tenemos a lo que es el fascículo olivoespinal, que se origina en la oliva vulvar, desciende por el mismo lado de la médula espinal hacia los segmentos cervicales, ¿sí? Esto con lo que respecta a las vías de estriado, tronco, encefálico, espinal. También tenemos a la vía córtico-ponto-cerebelo espinal, ¿sí? El cual se va a originar en la corteza. Las fibras que se originan en el lóbulo frontal y parietal descienden por lo que es la porción anterior de la cápsula interna hacia los núcleos motores del puente. Las fibras que se originan en el lóbulo temporal y occipital
pasan por la porción sublenticular y terminan en los núcleos también del puente. De aquí parten fibras pontocerebelosas, ¿no? Hacia la corteza del cerebelo y pasan por las células de Purkinje, las cuales permiten la comunicación con el núcleo dentado, ¿sí? El cual va a mandar sus referencias tanto al núcleo rojo como al núcleo ventrolateral del tálamo, ¿sí? El cual me va a mandar referencias posteriormente hacia las áreas 4 y 6 de Bowman, por ejemplo, de la corteza, ¿sí? Esto con lo que respecta a este circuito. Y la última vía motora tenemos a la visceral, que es de significación simpática y parasimpática. Simpática, pues extendida en los núcleos intermedios laterales de los segmentos T1 a L2 y parasimpática craneal con los núcleos iridoconstrictor, salivar superior, salivar inferior, lagrimal muconasal y dorsal del vago, ¿no? Y porciones sacro desde C4 para la médula espinal. Su primera neurona van a estar en la porción intermedia lateral de las astas, ¿no? Y me van a emitir su prolongación central hacia el ganglio espinal, que constituye la segunda neurona, el cual también va a emitir su prolongación central hacia las vísceras, ¿no? Nervando significando una función autónoma, ¿sí? Eso con lo que respecta a las vías motoras. Ahora, las vías sensitivas, ¿no? Que me transmiten información a los centros superiores, tenemos una porción, sensitiva de la cabeza, la cual está dada principalmente por el quinto par craneal, el trigémino. Me capta una sensibilidad superficial, ¿no? De la cara, de las mucosas, de mis dientes, hasta de la dura madre, ¿sí? A través del ganglio del trigémino que está ubicado a nivel del puente, ¿no? Me va a recibir aferencias, ¿no? De sus prolongaciones periféricas, tanto oftálmica, maxilar y mandibular. Me va a mandar sus referencias. Si son ascendentes, ¿sí? Van a transportar la sensibilidad táctil epicrítica, y si son descendentes, pues la sensibilidad termoalgésica. Ambos, pues, tienen la finalidad de comunicarse con el núcleo del trigémino que está en el tronco encefálico, ¿no? Que me constituye la segunda neurona, ¿sí? Esta me va a ascender a niveles superiores del mesencéfalo, por ejemplo, me va a formar el hemisco trigeminal y me va a ascender hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, que constituye la tercera neurona, y de ahí hasta la circunvalación 312 o las áreas 312 de Budman, ¿sí? La sensibilidad también va a estar dada, por ejemplo, la propioceptiva, ¿no? Por los núcleos de los nervios facial, los subfaringeo y vago, ¿sí? Que se comunican con el núcleo del trigémino y también terminan en las áreas 3.1 y 2, ¿sí? Con lo que respecta, esta propioceptiva está dado por los músculos, la articulación temporomandibular, también los dientes y el periodoncio, ¿sí? La sensibilidad visceral va a estar dada por los núcleos, esto sí, más específico, ¿no? De los nervios faciales, faríngeo y vago, ¿sí? Que se van a comunicar con el A solitario, ubicado en el bulbo raquídeo, ¿sí? Con su porción medial y posterior principalmente para recibir las aferencias tanto del globo, seno, carótido y aórtico, respectivamente, ¿no? Y proyectarlas en niveles superiores, ¿sí? Bien, con lo que respecta a la sensibilidad del tronco y de los miembros, según Shenington, son de tres tipos: una superficial, una propioceptiva y una visceroceptiva, ¿sí? Con lo que respecta a la sensibilidad superficial, esta abarca a la termoalgésica y a la táctil, gruesa y de presión. ¿Y cómo llegan estos mecanismos? Pues de la siguiente manera, ¿sí? La primera neurona se halla en lo que es el ganglio espinal, ¿no? Sensitivo de la médula, y pues va a proyectar su prolongación central hacia los núcleos que están ubicados en el asta posterior. Para la termoalgesia va a ser sinapsis con el núcleo gelatinoso que constituye la segunda neurona. Después de decusarse, va a ascender, ¿no? Por la porción lateral de lo que es la médula espinal, formando el fascículo espinotalámico lateral, llegando hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que me constituye la tercera neurona, y pues proyectándose a la circunvalación 3.1.2, ¿no? De Brodmann. Con lo que respecta a la táctil gruesa y depresión, ¿no? La primera neurona del ganglio va a ser sinapsis con lo que es el núcleo propio. Después de cruzarse, va a ascender por la porción anterior de la médula espinal,
formando lo que es el fascículo espinotalámico anterior. Igualmente va a ser sinapsis con el núcleo ventral posterolateral del tálamo y con la corteza. También tenemos, por ejemplo, la sensibilidad propioceptiva, la cual puede ser consciente si se contacta con la corteza directamente o inconsciente con el cerebelo, ¿no? Con la consciente tenemos que las fibras se van a originar en el ganglio espinal y pues se van a proyectar a través de los cordones posteriores, el grácil y el delgado y el cuneiforme, ¿sí? Van a ascender por el mismo lado del tronco hasta llegar lo que es el bulbo, ¿sí? Donde me van a formar el menisco medial, ¿no? Una decusación. Y posteriormente me van a ascender hacia el núcleo ventral, posterolateral del tálamo, que me constituye la tercera neurona, y de ahí hasta la corteza, ¿sí? Con lo que respecta a la sensibilidad inconsciente, pues esta se va a originar en el ganglio y me va a penetrar, pues, en dos núcleos, ¿no? Va a tomar dos vías, ¿sí? Si se comunica con el núcleo torácico posterior o de Clerc, ¿no? Estas fibras van a ser directas y me van a constituir el fascículo espinocerebeloso posterior, ¿sí? Que va a penetrar por los pedúnculos posteriores inferiores, ¿no? Del cerebelo hacia la corteza anterior principalmente. Y si se comunica con el núcleo basal externo o de Bichterium, estos se van a decusar y me van a ascender por la porción anterior de la médula espinal, constituyéndome el fascículo espinocerebeloso cruzado, ¿sí? Estas van a pues penetrar en el cerebelo a través de los pedúnculos superiores, ¿sí? Y pues hasta llegar a la corteza se van a volver a decusar, que es lo que estamos viendo aquí, y van a llegar a la corteza contralateral, ¿sí? Y pues acá se van a comunicar con lo que es las células de Purkinje, que me constituyen la tercera neurona, la cual va a permitir comunicación con los núcleos basales, ¿no? Del cerebelo, principalmente interpósitos, el palio-cerebelo. Y a su vez me va a mandar fibras, tanto puede ser al núcleo rojo y al ventral lateral del tálamo, ¿sí? El cual va a emitir fibras a la corteza posteriormente, ¿sí? Eso con la sensibilidad propioceptiva. Por último, la sensibilidad visceroceptiva pues va a ser de significación simpática y parasimpática. Su primera neurona está en el ganglio espinal y su segunda neurona está en los núcleos intermedios laterales de la médula espinal. Por último, tenemos a la vía sensorial, cuya característica es presentar receptores específicos, ¿sí? Que tienen la capacidad de transformar estos estímulos externos, ¿no? En impulsos eléctricos, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos a la vía óptica, ¿sí? Que está constituida por los globos oculares, ¿no? Y si hacemos un zoom en la región, pues, posterior, ¿no? De nuestros ojos, vamos a ver esta estructura, ¿sí? Va a estar constituida por un epitelio cúbico, ¿no? De posterior a anterior en esta imagen, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, cuando viene el estímulo, la luz se va a proyectar de anterior a posterior, llegando a la retina, ¿no? Y pues va a sufrir un trayecto retrógrado después. Me va a atravesar lo que son las células de bastón y en cono, y me van a llegar a las células bipolares que me constituyen la primera neurona. Estas se van a comunicar con las células ganglionares que me constituyen la segunda neurona, ¿sí? Y ubicándonos en este nivel, ¿no? Van a formar lo que son los tractos ópticos, ¿sí? Estos están constituidos por dos fibras, una fibra nasal, que al llegar a lo que es el quiasma óptico, sí se van a decusar, y una fibra temporal que no se decusa, es directa, ¿sí? Pues bien, al llegar, pasar lo que es el quiasma óptico, van a llegar a lo que es el núcleo, al cuerpo geniculado lateral del tálamo, que constituye la tercera neurona, ¿sí? Y pues de este cuerpo geniculado van a partir el haz genículo calcarino, porque se van a proyectar hacia el lóbulo occipital, ¿sí? Al área 17 precisamente o específicamente de Brodmann. Con respecto a la vía acústica,
tiene su receptor periférico en el oído, ¿no? Que me capta las ondas sonoras que me atraviesan el conducto auditivo externo, me atraviesan el oído medio y me llegan al oído interno. La estructura que nos interesa es el órgano de Corti, ¿no? Que tiene acá en esta forma de caracol. Si le hacemos un corte, vamos a ver que tiene la siguiente estructura. Superficialmente tiene una membrana detectoria que está en contacto con los cilios de las células acústicas, ¿sí? En su parte basal se van a relacionar con las prolongaciones periféricas de lo que es el núcleo acústico, ¿sí? Cuya conglomeración va a formar el ganglio acústico, ¿sí? Que me va pues proyectar su prolongación central a lo que es el surco bulbo pontino, ¿no? A comunicarse con los núcleos cocleares anterior y posterior. Sí, me van a constituir principalmente tres fibras, una ventral, una intermedia y una dorsal. La ventral y la intermedia pues dadas por el núcleo anterior y la dorsal por el núcleo posterior, que al ascender, a medida que ascienden, pues me van a formar estructuras importantes como el cuerpo trapezoide y el menisco lateral, ¿sí? El cual pues se va a comunicar superiormente con el cuerpo geniculado medial directamente, ¿no? Con los folículos inferiores del mesencéfalo, los cuales a su vez también se van a estar comunicando con el cuerpo geniculado medial, que constituye la tercera neurona en esta vía, ¿sí? La segunda son los núcleos cocleares. Y pues de este cuerpo geniculado medial van a partir fibras que se van a dirigir hacia la circunvolución transversal temporal, ¿no? Áreas 41 y 42 de Brodmann. Es así como recibimos los estímulos acústicos, ¿no? Con lo que respecta a la vía vestibular, ¿no? El equilibrio, la estructura que nos interesa del oído interno son los conductos semicirculares y las vesículas, ¿sí? Pues en su interior presentan membranas, ¿no? Epiteliales sensoriales. En el caso de por ejemplo, de los conductos semicirculares, se constituye de una cúpula y de las células ciliadas que pues se encargan principalmente de los estímulos del equilibrio cinético, ¿sí? Con lo que respecta a la membrana o al epitelio de las vesículas, tanto del máculo y del utrículo, estas se constituyen de los otolitos, estos cristales, ¿no? Que están soportados por la membrana otolítica, y posteriormente se ubican las células ciliadas, ¿no? Que se encargan principalmente del equilibrio estático, ¿sí? La confluencia de las células ciliadas pues va a formar el nervio vestibular, que va a estar en contacto pues con el ganglio vestibular, que me constituye la primera neurona, cuyas prolongaciones centrales se van a dirigir al surco bulbopontino, ¿no? Hacia los núcleos vestibulares, y también pueden irse directamente hacia lo que es la corteza del cerebelo. Estos núcleos vestibulares a su vez me van a pues comunicarse a través de los pedúnculos inferiores con la corteza o el nódulo flóculo nodular del cerebelo, ¿no? Y pues estos, a través de las células de Purkinje que me constituyen la tercera neurona, se van a comunicar con el núcleo de techo de la cuarta neurona, y pues este va a proyectarse hacia lo que es el núcleo vestibular lateral principalmente, o también hacia la médula espinal, constituyendo el fascículo vestíbulo espinal. Con lo que respecta a la vía olfatoria, su receptor periférico pues se va a hallar en la área olfatoria, ubicada en la porción superior de las fosas nasales, ¿sí? Y haciendo un zoom en esa estructura precisamente, vamos a hallar la siguiente configuración. Tenemos a las células bipolares, las cuales van a estar en contacto con la mucosa, por ejemplo, donde se hallan las partículas odontorivectoriales, las cuales son las encargadas de generar pues el estímulo en estas células, las cuales se van a comunicar con, estas constituyen la primera neurona, y se van a estar comunicando con las células mitrales y en penacho, Con lo que respecta a la vía olfatoria, pues su receptor periférico va a estar en el área olfatoria, ubicado en la porción superior de las fosas nasales, ¿no? Y haciendo un zoom en esta estructura, vamos a hallar la siguiente configuración. Tenemos la porción ya más posterior, inferior a las células bipolares, ¿no? Las cuales están mezcladas con la mucosa, donde se hallan las partículas odontorivectoriales, las cuales son las encargadas de generarme, ¿no? Un estímulo en estas células que constituyen la primera neurona. Y pues estas van a establecer sinapsis con lo que son las células mitrales y en penacho, el bulbo,
que constituyen la segunda neurona, ¿sí? Y al llegar pues a este nivel, en su trayecto se van a encontrar con las células nucleares anteriores, ¿sí? Que si van a establecer comunicación, pues estas van a formar una comisura y comunicarse con el núcleo anterior contralateral. Sí, siguiendo su trayecto vamos a encontrar que este nervio olfatorio se va a bifurcar, ¿sí? Acá tenemos, ya que por el quiasma óptico no lo podemos observar, en una estría lateral, la cual se va a estar comunicando con el lóbulo piriforme, que es la corteza olfatoria primaria, y con el núcleo córtico-medial de la amígdala, ¿sí? Y pues estos se van a estar comunicando con el área 28 que constituye la corteza olfatoria secundaria, ¿sí? Por su parte, la estría medial se va a estar comunicando con la cara medial de los hemisferios cerebrales, proyectándose hacia el área septal, ¿sí? Esto se va a comunicar con el epitálamo, el hipotálamo, con el núcleo avenular, por ejemplo, después con los núcleos de los núcleos cerebrales, y pues a su vez estos con los núcleos motores de los nervios craneales, lo que explica por qué por ejemplo, la vía olfatoria tiene tanta relación con la vía gustativa, que es la que nos compete ahora, ¿sí? Por último tenemos a la vía gustativa, cuyo receptor periférico se halla en la lengua, y haciendo una observación microscópica vemos que presenta una estructura esférica, como podemos ver, ¿no? El extremo apical, por ejemplo, no llega a cubrir la superficie, por ende conforma los poros gustativos y donde se observan las microvillosidades. En su extremo basal, pues se va a continuar con las prolongaciones periféricas de los ganglios del nervio facial, glosofaríngeo y vago, específicamente el geniculado y el inferior de estos dos nervios, ¿sí? Pues la inervación va a ser específica, ya que para el nervio facial, por ejemplo, o para el ganglio facial van a recoger los estímulos del dorso y las laterales de la lengua, el glosofaríngeo de la base y el vago, pues, de la epiglotis y del paladar. Los ganglios, este conjunto de ganglios va a constituir la primera neurona, cuyas prolongaciones centrales se van a comunicar con el núcleo gustativo específicamente, y pues este va a estar mandando sus eferencias a lo que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo, ¿sí? Y este a su vez se va a comunicar con el área 43 de Brugman, corresponde a la porción inferior de la circunvolución postcentral. Bien, ahora voy a explicar cómo funciona el proceso de la percepción del dolor, ¿sí? Acá podemos ver las terminaciones periféricas de los nervios raquídeos, ¿no? Que se proyectan directamente a la piel, cuyos axones me constituyen lo que es la neurona de primer orden, ¿sí? Al establecer contacto con lo que son los núcleos de la médula espinal, van a dar lugar a la neurona de segundo orden, y en su trayecto ascendente para comunicarse con centros superiores, me van a dar paso a lo que son las neuronas de tercer orden. Las terminaciones para lo que son los estímulos dolorosos son del tipo libre. Acá podemos ver que cómo se, por ejemplo, insertan directamente en la piel, no tienen un receptor específico. Y acá podemos ver cómo van a ser estimulados, por ejemplo, por el pinchazo de un clavo, ¿sí? Que este tiene que atravesar, por ejemplo, la epidermis, ya que este carece, ¿no?, directamente de fibras nerviosas, llega hasta la dermis, y aquí sí establece contacto con lo que son las terminaciones libres. Y aquí es que transportan el dolor. Y pues estas van a ser de dos tipos, unas fibras gruesas que son a delta mielínicas y me transmiten el dolor a una velocidad de 6 a 30 metros sobre segundo. Y por otra parte también tenemos fibras delgadas del tipo C, que son amielínicas y me transmiten el dolor a una velocidad de 0,5 a 2 metros sobre segundo. Esto tiene relación, ¿no?, con el calibre con el que yo vaya a sentir el estímulo doloroso. Si es más lento, es más doloroso; si es más rápido, no tanto, ¿sí? Van a ser activados por estímulos físicos, tanto como por estímulos químicos. También pueden ser activados por estímulos internos, como la liberación de serotonina, bradicimina, histamina, potasio o el ácido láctico. Esto se presenta a nivel muscular cuando exageramos con el ejercicio, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver cómo la neurona de primer orden va a estar penetrando por el surco posterolateral a la médula espinal, ¿sí? Constituyendo pues fibras ascendentes y descendentes que me van a formar el tracto de Lissauer, ¿sí? Los neurotransmisores para las fibras rápidas van a ser el glutamato, y las fibras lentas van a ser el glutamato y la sustancia P. Bueno, acá ya vemos cómo va a llegar el estímulo desde el ganglio espinal, ¿no?, hacia el núcleo gelatinoso, el cual se va a decusar
hacia la porción lateral, contralateral, y me va a ascender por el tracto espinotalámico lateral, ¿sí? Ahora tenemos dos tipos de fibras que se van a constituir: el neoespinotalámico, que es para la conducción de las fibras a delta, ¿no? Una conducción rápida del dolor, y las fibras del paleoespinotalámico, que son exclusivamente para las fibras C, con una conducción lenta del dolor. A medida que vayan ascendiendo, se va a presentar un episodio interesante. Las fibras del tracto espinotalámico lateral, del tracto espinotalámico anterior y del espinotectal se van a juntar a nivel del puente y del bulbo, formándome el menisco medial, ¿sí? El cual, a medida de su ascenso, se va a comunicar con lo que es la formación reticular, ¿sí? Activándome el SARA, ¿no? El sistema activador reticular ascendente. Si va a seguir ascendiendo, se va a comunicar con el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, y de aquí, bueno, constituye la tercera neurona, ¿no? Y de aquí, pues, a lo que es la corteza cerebral. Bien, ahora, ¿cómo se da lo que es la percepción profunda inconsciente? Este proceso va a estar integrado hacia los centros superiores, ¿no? Principalmente por el haz espinocerebeloso, ¿sí? Ya sea dorsal o anterior, ¿no? Va a tener sus receptores en los órganos tendinosos de Golgi, en las articulaciones, buenos músculos, ¿sí? Los cuales van a emitir, ¿no? Bueno, su prolongación periférica se va a estar continuando y va a estar captada por los ganglios espinales, ¿no? Que constituyen la primera neurona, las cuales van a proyectar su prolongación central atravesando el surco posterolateral, comunicándose con el núcleo torácico posterior o de Clerk de la médula espinal, el cual va a emitir fibras, ¿no? Que van a ascender por el mismo lado, por el cordón lateral, la porción posterior del cordón lateral, y se va a estar comunicando con lo que es la corteza del palio cerebelo mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Y pues de esta corteza del palio cerebelo van a emitir fibras a lo que es las células de Purkinje, que son la tercera neurona, ¿no? Estas va a hacer sinapsis con los núcleos del interposo, globoso y emboliforme, ¿no es cierto? Y los cuales van a emitir referencias a lo que es, primero, ¿no? Al núcleo rojo ubicado en el mesencéfalo, o también a los núcleos ventral posterolateral del tálamo óptico, que me constituyen, por su parte, la cuarta neurona. Y de esta, pues, se van a proyectar hacia la corteza motora. ¿Cuál va a ser el trayecto del fascículo espinocerebroso cruzado? Pues va a establecer sinapsis, ¿no? En las primeras neuronas con lo que es el núcleo basal externo. Va a ascender hacia los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Hacia la corteza del paleocerebelo, y esta se va a decusar completamente hacia la corteza contralateral, y mediante las células de Purkinje que me constituyen la tercera neurona se va a comunicar con los núcleos interpósitos del cerebelo, ¿sí? Constituyéndome el fascículo espinocerebroso cruzado, ¿sí? Por su parte, por el cordón posterior también me van a ascender lo que es el fascículo cuneo-cerebeloso, ¿sí? Un análogo superior de lo que es el fascículo espinocerebeloso posterior, ¿sí? Y pues ya ubicándonos en el núcleo del interpósito, este va a recibir aferencias, como ya dijimos, ¿no? De la lóbulo anterior del cerebelo, ¿no? El paleocerebelo, y pues va a emitir referencias a lo que es, por ejemplo, el núcleo rojo y el núcleo ventral lateral del tálamo óptico, a su vez a la corteza, ¿no? Motora, y pues me van a estar constituyendo juntos lo que es una vía refleja, ¿no? Como yo dije, en respuesta de lo que son los estímulos recibidos. Bien, ahora, ¿cómo se va a dar el mecanismo de la visión? ¿Sí? Pues este va a tener sus receptores periféricos, va a tener sus vías y sus centros nerviosos, los cuales me van a estar integrando el procesamiento de la información visual, ¿sí? Tenemos cómo van a llegar los rayos luminosos, ¿no? Hacia la porción posterior, el área de la retina, que presenta la siguiente estructura, ¿no? Una área de conos y bastones, un área de neuronas bipolares y un área de neuronas ganglionares, ¿sí? Cuya confluencia de acciones me va a estar formando lo que es el nervio óptico, ¿sí? Los rayos luminosos se van a proyectar hacia la dirección más posterior, y después, pues, van a sufrir un trayecto anterógrado y me van a proyectarse hacia lo que son los nervios ópticos, ¿sí? Células de los bastones, por su
¿Cómo se va a dar el mecanismo de la visión? Bien, este va a tener sus receptores periféricos, va a tener sus vías y va a tener sus centros nerviosos, los cuales van a estar implicados en el proceso del aprovechamiento de la información visual. Acá tenemos que van a llegar los rayos luminosos, ¿no? Hacia la porción posterior del globo ocular, el cual pertenece a la retina, el cual presenta la siguiente estructura, ¿no? Un área de conos y bastones, una zona de neuronas bipolares, una zona de neuronas ganglionares, cuya confluencia de acciones nos va a estar formando lo que es el nervio óptico. Podemos ver cómo los rayos luminosos se van a proyectar hacia la porción posterior, van a sufrir un trayecto anterógrado y pues se van a estar proyectando hacia lo que son los nervios ópticos. ¿Sí? Bien, en el área de los conos y bastones, pues con lo que respecta a los conos, estos me van a captar los colores y son diurnos, ¿no es cierto? Con lo que respecta a los bastones, pues estos van a captar las tonalidades grises y son más nocturnos. Acá podemos ver una animación de cómo llegan los rayos ópticos hacia la porción más posterior, ¿no? Y pues van a ser captados primero por los fotorreceptores, ¿no? Las células en forma de bastón y las células en forma de cono, ¿no? Y pues estas van a comunicárselos a las células bipolares, ¿no? Neuronas bipolares que van a constituirme las neuronas de primer orden, o las primeras neuronas, ¿no? Y van a establecer sinapsis con las células ganglionares, que son las neuronas de segundo orden, o las segundas neuronas, sí, me van a proyectar sus acciones que van a ascender o descender, ¿no? Y posteriormente van a tener un trayecto horizontal hacia lo que es el lóbulo orbital de la corteza cerebral, como acá podemos ver, ¿no? Este agrupamiento de axones me constituye lo que es el nervio óptico. Esta zona se va a ubicar a 3 milímetros de retina y pues en una zona que se denomina el disco óptico o papila y se corresponde con lo que es el punto ciego, pues en esta zona no van a haber fotorreceptores, ¿sí? Bien, ¿cómo se va a dar la transmisión de los estímulos visuales? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el tracto óptico se va a estar constituyendo por una hemiretina nasal y una hemiretina temporal, ¿sí? En su trayecto hacia el lóbulo posterior se van a formar lo que es el quiasma óptico, en el cual solo las hemiretinas nasales se van a decusar, ¿sí? Las hemiretinas temporales van a seguir un trayecto directo, ¿sí? Van a estar formando lo que son las cintillas ópticas, estableciendo comunicación con lo que son los cuerpos geniculados laterales del tálamo óptico que me constituyen la tercera neurona, ¿sí? Esta hemiretina nasal me capta imágenes, ¿no? Visuales del campo temporal y la hemiretina temporal me capta imágenes del campo nasal, ¿sí? Pues del cuerpo geniculado lateral me van a salir referencias del tracto genículo calcarino hacia lo que es el lóbulo occipital, específicamente la cisura calcarina que me constituye la corteza visual primaria, ¿no? El área 17 de Brodmann. En esta animación vamos a poder ver cómo ocurre directamente el proceso. Aquí tenemos a nuestros globos oculares, ¿no? El cuales al recibir un estímulo luminoso se va a proyectar, ¿no? Hacia la porción posterior, el área de la retina, ¿sí? Hacia los fotorreceptores bipolares ganglionares, constituyendo el nervio óptico y que van a transmitir el estímulo hacia la corteza occipital. ¿Cuál es el caso del mecanismo de la audición? La transmisión del sonido va a estar mediado por una vía aérea y una vía ósea, ¿sí? Las ondas sonoras en principio van a atravesar lo que es el pabellón auricular, van a atravesar el conducto auditivo externo y se van a comunicar con la membrana timpánica, la cual va a tambalear producto de las ondas sonoras, ¿no? Y este tambaleo pues se va a proyectar hacia las estructuras óseas que se encuentran en el oído medio, ¿sí? Que de exterior a interior son el martillo, el yunque y el estribo. El estribo, mediante lo que es la ventana oval, se va a estar comunicando con una estructura que presenta conductos, ¿no? Que se conoce como laberinto membranoso de la cóclea, ¿sí? El cual en su interior va a contener líquidos, ¿sí? El cual, producto de este movimiento, pues va a presentar vibraciones, ¿sí? Si realizamos un corte, por ejemplo, a nivel interno de este laberinto, vamos a observar que va a presentar rampas, ¿sí?
una rampa vestibular que contiene perilinfa, una rampa media que contiene endolinfa y una rampa timpánica que contiene también perilinfa. En esta rampa media se va a ubicar el órgano de Corti, ¿sí? Pues ya tenemos, ¿no? Que la membrana timpánica ya se ve afectada por las ondas sonoras y pues esto se va a proyectar hacia las estructuras óseas y pues estas al laberinto membranoso de la cóclea, ¿sí? Y en este órgano de Corti vamos a presentar las siguientes estructuras, ¿no? Tenemos una membrana tectorial, que mira hacia la superficie, ¿no? Y en la parte basal tenemos a la membrana basilar, que producto de la vibración, ¿no? Este movimiento del líquido que está contenido en este conducto o en este laberinto membranoso, pues se va a deslizar, ¿no? Y va a afectar directamente a lo que son los estereocilios de las células acústicas, ¿no? De lo que es el oído interno, que se van a deslizar y producto de este deslizamiento, ya que presentan canales en su membrana, estos se van a abrir, ¿sí? Permitiendo el paso de los iones de potasio hacia el interior, lo cual me va a despolarizar a la célula. Y pues esto se ha interpretado, ¿no? Como un estímulo eléctrico que va a ser recogido directamente por el nervio coclear. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se va a transmitir al cerebro? Pues ya tenemos el estímulo generado a nivel del nervio coclear que va a ser recogido por el ganglio coclear, ¿no? La primera neurona, esta se va a penetrar hacia lo que es el núcleo coclear o la segunda neurona, ¿sí? Esta va a ascender hacia lo que es el núcleo olivar superior del puente también, y también se va a estar comunicando, ¿no? Con lo que es el lemnisco lateral, y a medida que siga subiendo va a establecer paradas hacia lo que es el folículo inferior, y pues va a establecer relevo también con el cuerpo geniculado medial, la tercera neurona, el cual me va a establecer o me va a llevar los impulsos a la corteza primaria. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, se va a realizar el proceso, ¿no? Tenemos las ondas sonoras, me van a afectar a la membrana timpánica. Podemos ver acá cómo se está, ¿no? Tambaleando, y pues este movimiento también se va a proyectar hacia lo que son los huesos, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Mediante la ventana oval se va a comunicar con el laberinto membranoso, que como dijimos, en su interior va a contener líquido, ¿sí? Y pues va el basal, se van a pues captar las frecuencias altas, ¿sí? Y a nivel, por ejemplo, del vértice, como podemos ver aquí, ¿no? Donde se va a terminar lo que es el enroscamiento, se van a captar las frecuencias bajas, ¿sí? Bien, y si nos proyectamos hacia el interior, pues vamos a ver a la membrana tectorial, ¿no? A los estereocilios de las células acústicas, que producto del vibramiento del líquido, pues van a deslizarse abriendo sus canales, despolarizándose y pues llevando impulsos nerviosos recogidos por el nervio coclear hacia los centros nerviosos. Eso sería todo. Muchas gracias.